Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional y hoy internacional. Revisamos los hechos en caliente. Hoy en caliente, lunes 21 de mayo, el secretario de Comunicación Andrés Michelena hará llegar la propuesta de reformatoria a la Ley de Comunicación por parte del Presidente de la República a la Asamblea Nacional. ¿Qué esperamos de esta propuesta? Lo que se ha anunciado ya en este espacio tras la entrevista con Michelena: la eliminación de la Supercom, la reformación del Cordicom y cómo se conforma, la eliminación del código deontológico que metía la ética dentro de la legislación, una promesa de recuperar la libertad de expresión a través de la reformación de la LOC. Vamos a ver si es posible. 10 de la mañana estaremos al tanto qué dice el proyecto. En caliente también, en castigo divino, Guayaco, el asambleísta César Ron, un alto social cristiano, ha anunciado ya la participación de Jaime Nebot como candidato a las elecciones presidenciales del 2021. Este es el eterno debate desde hace 19 años, cada vez que se acerca una elección, si irá o no irá Jaime Nebot a la presidencia. Esta vez el debate empieza con 3 años de anticipación. La declaración de Ron en entrevista con Luis Eduardo Vivanco, que será subida en las próximas horas, pone a Jaime Nebot junto a Guillermo Lasso como los dos primeros aspirantes en confirmar sus deseos presidenciales. El socialcristianismo ha venido trabajando por debajo de la mesa muy sigilosamente, pero también de forma organizada, en poder darle a Nebot las razones suficientes para optar por la presidencia de la República. Esto pasa por consolidar la presencia en territorio nacional, muy pendientes entonces a lo que suceda en 2019, las alianzas que el socialcristianismo logre fraguar en Manabí, territorio clave para cualquiera que apunte a la presidencia de la República. En caliente también, finalmente, Nicolás Maduro, para sorpresa de todos nosotros, ha sido nuevamente electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo dijo el CNE, más de 6 millones de votos en el conteo final. Una elección tan transparente que no se vieron ni los votantes en los centros electorales. ¿Cómo es que permitimos que este fraude siga estando allí, haciendo la pantomima de gobierno democrático? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana. Él es Juan Fernando Flores. Tengo la ventaja de tenerlo esta mañana en el programa. No se vayan, hablamos del fraude en Venezuela. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por sus preguntas y comentarios. Si quieren saber de qué va el fraude en Venezuela, déjenlo en la caja de comentarios, se lo pregunto a mi invitado en directo. Antes de empezar la entrevista, un anuncio, lo he tuiteado hace unos minutos. La canciller María Fernanda Espinosa, que está por despedirse de la Cancillería, antes de que la renuncien con un ascenso hacia Naciones Unidas y la presidencia de Naciones Unidas, está nombrando como cónsul en Canadá a Catherine Romero Siccho, quien es esposa nada más y nada menos que del inefable Richard Espinosa, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Así que nuestra Cancillería y nuestro servicio exterior sigue siendo un lugar por donde votamos todo lo que no deseamos en el país, al parecer. Bienvenido, Juan Fernando Flores, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Activista, asambleísta alterno por el movimiento Creo en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, ecuatoriano que ha vivido más tiempo en Venezuela que en Ecuador. Sí. Bienvenido al Ecuador. Muchas gracias. ¿Tienes acá cuánto tiempo? Bueno, recién 2 meses desde que tuve que salir de Venezuela y hemos estado acá en un proceso de entender un poco cómo se va llevando el proceso acá, justamente en el Ecuador, y de que el ecuatoriano entienda de que también hay muchos ecuatorianos que vivimos en Venezuela. Somos más de 350,000 los que vivimos allá. ¿Y cuántos venezolanos viven acá? Y hoy actualmente hay unos 110,000 venezolanos aquí. Así o sea, menos de la mitad de los ecuatorianos que viven en Venezuela. Los ecuatorianos que vivimos en Venezuela se encuentra actualmente acá, producto de la situación que está viviendo el país. Vamos a los hechos, Juan Fernando. Ha habido una elección, han habido unas votaciones ayer desde la mañana hasta por la tarde. Se ha declarado como ganadora Nicolás Maduro. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves esto en las noticias? Que sencillamente la farsa electoral de lo que se pretendió hacer, o de este simulacro electoral que se hizo por parte del régimen de Maduro, lo que hizo fue buscar justamente que hacia los ojos del mundo pareciera un proceso completamente transparente, pero la realidad es que hoy el venezolano y quien está en el exterior tiene que entender que no fue un proceso ni convocado de la mejor manera, ni donde realmente hayan participado los venezolanos que pueden elegir o que quieren elegir realmente a alguien distinto para el gobierno. Vamos a correr muchos pasos hacia atrás entonces. Sí. ¿Cuándo empieza el modo fraudulento en el que se construye esta elección? Okay. ¿Cuándo es que el venezolano dice, oye, esto no es un proceso normal? Bien. Ok, todo ocurre en el año pasado cuando se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución venezolana establece un proceso muy similar a la ecuatoriana porque, bueno, el modelo ecuatoriano copió lo que tiene el modelo venezolano y lo que proponía era que el pueblo, a través de un proceso de recolección de firmas, solicitaba el llamado a una constituyente. Si iba un proceso de votación, se votaba si se quería o no se quería. Si se aprobaba, se pasaba un proceso de elegir los constituyentistas y en ese proceso se iniciaba un nuevo cambio de la Constitución venezolana. ¿Qué ocurrió en agosto del año pasado? Nicolás Maduro decía que él, al ser el representante del pueblo venezolano, él sabía lo que el pueblo quería, así que no había la necesidad de hacer este proceso, sino que sencillamente él como presidente llamaba a la constituyente y para evitarle un proceso tan complicado al pueblo venezolano, de una vez pasaban a elegir los constituyentistas. Se terminaron designando 547 diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, todos del Partido Socialista Unido. ¿Cuántos eran de oposición? Ninguno. Porque en ese momento la oposición estaba clara de que era un proceso donde no se estaban siguiendo los parámetros que establece la Constitución venezolana y que no iban a participar en ese proceso. Se eligen los 547 de un solo partido, son quienes toman las decisiones bajo el alegato de ser la constituyente plenipotenciaria en el país y en función de eso hicieron un llamado a elecciones a alcaldías, posteriormente a las gobernaciones y dadas las situaciones que se estaban viviendo en el país, ellos alegan que la única forma de contrarrestar la crisis era adelantar unas elecciones presidenciales. Se decide entonces adelantar unas elecciones presidenciales y es lo que la oposición había pedido durante años. ¿Cómo es que en el momento en que se convocan unas elecciones presidenciales la oposición mira por otro lado y dice no participamos? Porque cuando se convoca a las elecciones presidenciales, en paralelo el Tribunal Supremo de Justicia, que sigue siendo parte o un brazo ejecutor de Nicolás Maduro, decide anular a los 5 partidos principales de oposición. ¿Cómo es esto? Ellos inician un proceso de recolección de firmas o recolección de adherencias para mostrar que el pueblo venezolano apoya el partido político. Dice que el Partido Socialista Unido de Venezuela, al ser gobierno, no necesita hacerlo porque ya es reconocido por el pueblo y coloca partidos grandes con partidos pequeños el mismo fin de semana. Y solo podías aceptar el apoyo a uno de los dos. En ese primer proceso anulan los partidos políticos pequeños, quedan 19 partidos anulados. En ese momento pasan a quedar 7 partidos grandes y de los 7 dicen que al no haber participado en las elecciones de la gobernación, que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, ellos debían otra vez someterse a un nuevo proceso, pero entre partidos grandes con partidos grandes. En ese proceso pasan a ser anulados 2 partidos, hay uno que no participa, que es el de María Corina Machado, y los 5 partidos que quedan son los que deberían poder postular un candidato a la presidencia de la República.
¿Qué es lo que ocurre paralelo a eso? Se establece que Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, es una célula terrorista, que Primero Justicia, que es del ex candidato a la presidencia Enrique Capriles Radonsky, es una célula terrorista, que Acción Democrática, un partido que fue parte de la historia democrática de Venezuela, también es un partido que promueve el terrorismo, y sencillamente van anulando los partidos políticos. Y dejan 3 únicos partidos que son los que participaron formalmente en esta farsa del día de ayer, donde uno es representado por Henry Falcón, quien fue gobernador del Partido Socialista Unido. Antes de ir a eso, hay varios líderes que han sonado constantemente en quienes siguen los procesos o el proceso venezolano y los procesos electorales en Venezuela. Enrique Capriles. Enrique Capriles está inhabilitado por 15 años bajo el alegato de un manejo ilícito dentro de lo que fue los recursos en la gobernación de Miranda. María Corina Machado. Ella se encuentra ya formalmente habilitada, pero su partido político no es reconocido por ser célula terrorista y no participó en los distintos procesos, así que no hay manera. Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, él se encontraba preso, sale de la casa por cárcel, logra escaparse por la frontera de Cúcuta, actualmente está en el exilio y su partido está anulado. Leopoldo López. Leopoldo López cumple una condena de 14 años que la fiscal general de la República, que lo metió preso, inclusive ya explicó que no es un proceso realmente que se siguió y está en casa por cárcel. Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup fue presidente de la Asamblea Nacional y su partido, que es un partido con más de 50 años de historia, fue uno de los terceros anulados en el país. Esto solamente lo hago como un ejercicio para que podamos entender a qué se enfrentaba el país. No fue la oposición venezolana. El país se enfrentaba a una elección en la que no podía participar, elegir, básicamente. Queda Henry Falcón, que ya lo habías traído a la mesa antes de que te detenga la conversación. Henry Falcón, ¿de dónde viene y por qué termina siendo candidato? Henry Falcón, él pertenecía al Partido Socialista Unido de Venezuela, él fue gobernador del estado Lara durante más de 12 años. O sea, fue chavista. Y fue chavista, fue parte del proceso. Inclusive muchas veces dijo que él nunca sería parte de la oposición ni la representaría, a pesar de que hoy es lo que trata de hacer precisamente. Entonces, Avanzada Progresista, que es su partido político, fue uno de los partidos que pusieron junto a 2 pequeños que terminaron de anular, que eran movimientos regionales que buscaban ser nacionales y terminaron de ser anulados. Henry Falcón termina accediendo a la candidatura presidencial en contradicción con la Mesa de la Unidad a la cual se pertenecía. Sí, la Mesa de la Unidad en Venezuela es una coalición electoral que se había planteado y una coalición de propuestas políticas donde estaban agrupados al menos 19 organizaciones políticas, así no sean reconocidas por el gobierno venezolano. La Mesa de la Unidad decide no participar en la farsa electoral, él decide que él tiene la representatividad del pueblo y que tiene las posibilidades de ganarle a Nicolás Maduro y pasa a lanzarse fuera de la Mesa de la Unidad y en ese momento queda fuera de ella y a participar de una manera de la Mesa de la Unidad. Exacto. ¿En qué está ahora la Mesa de la Unidad? La Mesa de la Unidad formalmente ya no existe como plataforma. Hoy lo que existe son 2 grandes movimientos en Venezuela que se debaten cuál es la postura. Está el Frente Amplio Venezuela, que es parte de los partidos políticos que fueron anulados en su momento, junto con movimiento estudiantil, gremios, con otras partes de la sociedad civil que no habían sido incorporadas a este debate. Y por otro lado está Soy Venezuela, que es una plataforma ciudadana representada principalmente por María Corina Machado y Antonio Ledesma, que hace un llamado a que desde la postura ciudadana se vaya a la rebeldía y a la búsqueda de una salida ya no dentro del marco de lo que es constitucional, porque precisamente no hay un planteamiento de respeto a la Constitución. Vamos a esto, Juan Fernando. Hay 2 vías que se plantea la oposición venezolana, no de ahora, de hace 10 años, están en ese constante debate. La Mesa de la Unidad había opacado ese debate porque era más importante unir fuerzas para salir adelante, pero ahora, desbaratado el país como está, vuelve a hacerse la pregunta a Venezuela al día siguiente de las votaciones. ¿Cuál es el camino para enfrentar la dictadura que se ha impuesto? Un camino electoral y democrático, como hablaba en su momento Enrique Capriles, y hoy es la frase de Henry Falcón, que significa vencer al chavismo por la vía electoral, o un camino de desobediencia democrática, que es el camino que abandera, por ejemplo, María Corina Machado, que ya la ha citado en este momento, que es el desconocimiento de la autoridad que tenemos en Venezuela.
¿Cuáles son las consecuencias que pueden traer ambos caminos? Bueno, uno de los factores que yo incluiría, sea cualquiera de ambos de los caminos, a diferencia de otros años en la crisis de Venezuela, es que el componente de la política internacional no estaba presente realmente con fuerza. A diferencia de otros años, hoy sí se siente que hay un apoyo de los distintos países. Está el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, varios países inclusive han planteado el tema de las sanciones, y esto le abre una brecha o una posibilidad a que el camino que plantea Soy Venezuela sea un poco más claro. Ese es el camino de la desobediencia. De la desobediencia, Okay. Es el desconocimiento del gobierno. Inclusive ya hoy el Grupo de Lima hizo un llamado a consulta a sus 14 embajadores de los países miembros de este grupo. Se espera que Estados Unidos y Canadá tengan un pronunciamiento al final de la tarde, y se hablan de nuevas sanciones en lo económico y sanciones de otro índole para el país. Entonces busca el desquebrajar un poco lo que es la institución y dejar de entender que Venezuela es un gobierno, sino que es un régimen que está actuando de manera de facto, y que trató de buscar una similitud a lo que hace Cuba normalmente cada cierto tiempo para decir que eligen, pero que en este momento hay que buscarle una salida o una solución más directa a esto. Luciana Aguilar, Venezuela es para los venezolanos, es una patria soberana, sus problemas los arreglan ellos, no se han metido. ¿Qué opinas de un comentario como este? Yo opinaría que en el caso nuestro somos ecuatorianos que vivimos en Venezuela. Viví por más de 24 años en el país, conozco la situación de cerca. Hay 350.000 ecuatorianos que la viven y la padecen, así que el tema de la soberanía muchas veces se usa para que no opinemos, y es lo que utiliza la canciller o el mismo gobierno para mantenerse en silencio. La soberanía está bien en ciertos temas de discusión, pero ya en el caso de la crisis humanitaria que vive el país, debemos dejar de pensar los temas con fronteras y empezar a verlos de una manera regional. ¿Qué opinas de la presencia del expresidente Rafael Correa en Venezuela, diciendo que nunca había visto elecciones tan legítimas? Bueno, yo creo que la mejor muestra de eso fue la comunidad ecuatoriana en Venezuela acudió a un acto que él tenía para declararlo persona no grata. El acto lo tuvieron que suspender, y ahora él después montó unos actos en la casa presidencial, obviamente con seguridad de casa militar. Así que la comunidad ecuatoriana está clara de que lo que fue es a buscar legitimar un proceso que el mismo ecuatoriano decidió no participar. Así que lo que está buscando es, como no haya en qué, como decimos, en qué caerse muerto, buscando dónde puede involucrarse en algunos temas, y Venezuela fue una opción que consiguieron para ello. Ruth Elena Racines, ¿cómo pueden proclamar una victoria si apenas sufragaron menos del 20% de los votantes? El TCE no va a declarar nulas, que otro organismo pueda... No hay alguien que pueda declarar nulas las elecciones, es la pregunta concreta de Ruth. En el caso de Venezuela, la Constitución y en el tema de ámbitos electorales no establece un mínimo de participación. Vaya 1, 2, 3, 12 millones, 10 millones de electores, quien obtenga la mitad más uno es directamente el que obtiene los resultados como ganador. Así que en el caso de la Constitución, ellos protegieron que ese sistema no tenga, como en otros países que son los que plantean, de que al no alcanzar un porcentaje, la elección queda anulada inmediatamente. María Eugenia Gilmer, ¿no es más barato para Maduro declararse dictador de una vez por todas? ¿Por qué no lo hace? Yo creo que declararse dictador parte por sus acciones, y él ya lo ha hecho no ahorita, desde hace muchísimo tiempo. El año pasado 157 personas fallecieron producto de la represión por parte del gobierno venezolano, algo similar a lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua con 57 ciudadanos. Así que la dictadura no parte porque diga soy dictador, sino por las acciones y las decisiones que toma. Esteban Valencia, ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanos ecuatorianos en solidaridad con la crisis venezolana? Yo creo que lo primero que debemos hacer es entender que hay dos procesos. El humano, que es entender que están llegando venezolanos diariamente al país. Son más de 4.000 venezolanos los que en estos momentos están ingresando por Rumichaca, y que seguramente tras esta situación va a seguir aumentando. Así que debemos entender que la migración no se está dando por una decisión que tomaron. Ellos no están decidiendo hacerlo, es un exilio forzado a la situación. Así que yo creo que debemos ser más cónsonos sobre esto, tenderles la mano. Como les dije, 350.000 ecuatorianos viven en Venezuela. Así que entender de que la comunidad venezolana también en estos momentos está viviendo una situación crítica y debemos apoyar. Y en el caso del hecho político, como ciudadanos debemos exigir, ya es el momento de que el presidente Lenín Moreno tome una postura, pero no una postura a favor de ellos, sino una postura de rechazo a la situación que se está dando y del estado de vulnerabilidad que tienen tanto los venezolanos en el Ecuador como los ecuatorianos en Venezuela. Comencemos por esto último, la postura del gobierno del Ecuador, y luego vamos a hablar de la crisis humanitaria, que no es un tema que se nos puede quedar por fuera. El gobierno del Ecuador ha tenido declaraciones duales en
respecto a Venezuela, el presidente y la canciller al parecer representan a países distintos cuando hablan en materia de la crisis venezolana, mientras el presidente Lenín Moreno se refiere a los presos políticos, a los asesinatos contra civiles y a un régimen no dictatorial, pero sí violento y abusivo. La canciller habla de no injerencia, de respeto a la fórmula chavista y bueno, básicamente le prende una velita al Che Guevara todas las noches. ¿Cómo entiendes que dos representantes del mismo Estado se comportan de forma tan distinta? Yo creo que lo que hoy está sucediendo es que cuando Lenín Moreno ingresó al gobierno y lo hizo en su primer anuncio presidencial, que fue una sorpresa hasta para los ecuatorianos que vivimos allá, buscó tender una muestra de que se estaba alejando del socialismo del siglo XXI, o que esa es la intención. Pero cuando vimos a la canciller actuando, yendo al ALBA, reconociendo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo llamados a que en las siguientes elecciones ellos no se van a involucrar, pero en la anterior sí la apoyan, ahí ya se muestra de que la canciller hoy más bien busca representar sus intereses y su ideología, sobre todo por buscar un nuevo espacio. Yo creo que el Ecuador tiene hoy una mala costumbre desde el último gobierno, desde los últimos 10 años de gobierno, donde cuando sentimos que hacen mal los representantes se van a una instancia mayor y sobre todo en el exterior, porque es una manera de distanciarse. Ecuador tenía un acuerdo que se firmó con Honduras de apoyar la candidatura para que Honduras sea quien se encargue de la presidencia de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, y Ecuador rompe ese acuerdo, busca la canciller ser ahora la representante del Ecuador y ocurre algo muy importante. Venezuela maneja a través del CARICOM y el petróleo muchos de los votos que se forman ahí. Así que yo creo que la canciller prefiere mantenerse en silencio para que sus amiguitos voten por ella y eso influye en que Lenín Moreno ¿tú crees tome que una decisión? La canciller se hace la ciega con una crisis humanitaria porque quiere ser presidenta de la ONU? Sí, lamentablemente yo creo que ella hoy juega a que más le interesa el que ella sea la representante, porque aquí es un tema importante. Justamente ayer el ministro de Gobierno habló de que veamos que Ecuador es la oportunidad. Ecuador se lo merece, pero la canciller no es la mejor representante para que esté en ese puesto. Así que ella está buscando en sus intereses personales alcanzar esto. Venezuela es un aliado por los votos que maneja dentro de la organización a través del petróleo, así que eso es a lo que ha venido jugando, pero sin dejando de lado a los asesinados del año pasado y a los miles y miles de venezolanos que siguen entrando al Ecuador. Hay una pregunta que me hacen muchas veces cada vez que exijo que el gobierno del Ecuador se pronuncie en consonancia con lo que piensan la mayoría de los ecuatorianos, que son personas decentes que no les gustan que anden matando a gente en la calle utilizando el poder del Estado. Y es, ¿qué puede hacer el Ecuador? Porque a la final el Grupo de Lima lo que hace es emitir comunicados que parecen muy duros, pero no generan cambios. ¿Qué puede hacer el Ecuador? Hoy Ecuador podría buscar 3 elementos importantes en el ámbito internacional. Primero, Ecuador es sede de lo que es la UNASUR. 6 de los 12 países se declararon en que o se revisa el organismo o se elimina el organismo. Ecuador podría tomar una postura de revisar el organismo y junto con los otros 6 establecer nuevas políticas migratorias para la comunidad venezolana e influir en el ámbito humanitario y buscar que se revisen las medidas económicas y presiones como gobierno al gobierno de Venezuela para que cambie su sistema dictatorial. El voto en la OEA sería importante porque la aplicación de la Carta Democrática hoy lamentablemente por Ecuador, Bolivia, Nicaragua y otros países de los que son de la parte del Caribe no se ha podido proceder. Ecuador al cambiar su postura podría tener un voto importante dentro de la Organización de Estados Americanos, además buscar ser un garante de paz del proceso de cambio en Venezuela y eso afectaría directamente las políticas que hoy se ha tenido en el país. Y tercero, hay 350.000 ecuatorianos que están viviendo en Venezuela la misma situación, así que la postura tiene que ser en lo político y en lo humanitario y ahí hay que hacer un llamado al presidente Lenín Moreno. Señor Lenin, tiene 350.000 compatriotas que usted está olvidando en Venezuela, que está dejando de lado y que padecen de las mismas situaciones. Vamos a hablar de eso, dame solamente un segundo para revisar una de las preguntas, ya no recuerdo el nombre, pero va sobre el eterno debate fuera de Venezuela. ¿Se necesita una intervención en Venezuela? No, yo creo que la intervención no es la solución hoy, porque la intervención directamente no garantiza que se cambie el modelo político. El agarrar o extraer a Nicolás Maduro, meter preso a unos dirigentes más no va a solucionar la crisis. La intervención o el apoyo más bien que debería haber en el ámbito internacional es en materia de medicinas, en materia de alimentos, en materia de poder apoyar en ese ámbito. Intervención sí, pero humanitaria. Humanitaria. Hablemos de los compatriotas en Venezuela.
Antes de ir a la situación de los ecuatorianos que viven en Venezuela, son 350.000, 3 veces más que los venezolanos que viven en Ecuador. Hablemos un poco sobre ti, Juan Fernando. ¿Por qué decides salir de Venezuela? Bueno, ¿Fue una decisión voluntaria? No, lamentablemente no es una decisión voluntaria. En Venezuela yo tengo más de 24 años haciendo vida en distintos aspectos como ecuatoriano y a su vez venezolano de corazón. Sentía que era importante luchar por recuperar el país y lamentablemente esas posiciones, el pensar distinto al régimen de Nicolás Maduro implicó en que tengan que ir por mí, como se hace ya la operación Tuntún, que es cuando tocan la puerta de tu casa. Se nos citó supuestamente por tener vinculaciones con grupos terroristas o ser promotores del terrorismo. ¿Y tú tienes vinculaciones con Al-Qaeda? No, más bien yo creo que ellos son los que tienen las vinculaciones para mantener el gobierno. Sí. Pero ellos definen terrorismo a quien porte una bandera, a quien porte un megáfono, a quien porte una pancarta. Eso es terrorismo para ellos. Pensar distinto es terrorismo en general. Así que sencillamente les generábamos mucho conflicto y decidieron que ya era hora de que salgamos. No me fui, sino me votaron. Los 350.000 ecuatorianos que viven en Venezuela viven allí desde hace más de 4 décadas. Muchos de ellos, no todos. ¿Cómo es su estado de vida en estos momentos? Porque la calidad de vida de los venezolanos sí que la tenemos clara. Colas, hambre, falta de medicinas, falta de seguridad. Los ecuatorianos no están exentos de aquello. No, más bien la situación del ecuatoriano es un poco más delicada, porque muchos de ellos, al menos unos 110.000, no tienen actualmente un estatus migratorio legal, con lo cual no pueden hacer la cola porque no tienen cédulas para poder participar según el número de la cédula en la que termine. Lamentablemente el salario en Venezuela alcanza los $2.10 mensual. Si ellos quisieran salir del país, el pasaporte ecuatoriano tiene un valor de $70, un pasaje aéreo está entre los $1.600 y $1.800 y un pasaje terrestre está entre $200. O sea, $300 la vía más barata para salir de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿el salario básico en cuánto está? $2.10. $2. O sea que más o menos no pueden. A 150 años pues estar saliendo de Venezuela. Ahí hay un grave problema. Hoy muchos ecuatorianos están presos en Venezuela, quieren regresar al país. Se hacía una oferta del famoso retorno o el migrante retornado, pero al existir un control cambiario, una canciller que no quiere reconocer la crisis, un presidente que no opina, sencillamente el perjudicado es el ecuatoriano que está allá, porque está en un estado de vulnerabilidad, no puede salir del país, se le dificulta económicamente, tiene que utilizar el dinero para sobrevivir al día a día, así que sencillamente se vuelve un círculo vicioso donde por más que quieren o por más que lo esperan, nunca lo pueden lograr. Y eso bueno, pero Ecuador alguna ayuda le dará a los ecuatorianos en Venezuela, no creo que los tenga abandonados, quiero decir, bueno, yo en creo algo que, colaborará, ¿no? Yo creo que la respuesta más directa a esa es la postura que tomó TAME, siendo una línea oficial del gobierno. Se retiró, cerró los viajes a Venezuela, así que apoyo real no existe. Un apoyo real no hay unas intenciones. Desde que se retiró el cónsul, la cónsul y el embajador que estaban en esos momentos, cuando Lenín Moreno ingresa, no hay hoy tampoco una verdadera representación diplomática que atienda la situación de los ecuatorianos. Hemos tenido ecuatorianos que han sido asesinados cruelmente por la inseguridad, hemos tenido ecuatorianos que han tenido casos oncológicos donde no se les ha querido apoyar, hemos tenido ecuatorianos que tienen estado de desnutrición porque pasaron de comer 3 veces a 1 vez al día y sencillamente más vale representar un espacio personal en la ONU que atender a esta situación. O sea que el plan Toda una Vida, que es la promesa electoral de Lenín Moreno en el que el gobierno acompaña a un ecuatoriano desde que nace hasta que muere, solamente si te quedas en Ecuador. Exactamente. Bonito saberlo. 150.000 venezolanos han llegado en cifras oficiales al Ecuador desde que inició la crisis venezolana. ¿Esto se va a incrementar después del resultado de ayer? Sí, nosotros hemos venido estudiando un poco la migración venezolana y cada vez que existe un proceso electoral en Venezuela aumenta entre el 120 y el 200% según el país de la región la migración, así que es muy probable que en los próximos 3 meses estemos hablando de una migración de más de 50.000 venezolanos que llegarían a instalarse aquí al país. Creo que la mayor muestra de eso lo vamos a ver este fin de semana y el siguiente, porque ahorita, por ejemplo, en Rumichaca hay al menos 7.000 venezolanos queriendo cruzar. El próximo fin de semana, con las elecciones de Colombia, se cierra la frontera con Venezuela y con Ecuador, lo cual va a generar un gran flujo de venezolanos que están atravesando el país, que el día lunes 29 de junio van a querer ingresar al Ecuador y veremos más de 10.000 personas seguramente en Rumichaca queriendo atravesar. Así que vamos a empezar a ver un éxodo mayor.
¿Qué implica eso para el Ecuador? Yo creo que el Ecuador tiene que tomar medidas ya claras en función de eso, de apertura migratoria, como lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Perú, porque hay un grave problema. Mientras haya un ciudadano que ingresa como turista y se queda en el país, ya dentro del estatus migratorio irregular, dentro de, por ejemplo, los presupuestos de salud no están contempladas su participación, pero hay apoyo que actualmente el Vaticano está dando, e inclusive Ecuador es el primero de la lista para la generación de refugios, temas de alimentos y medicinas, que mientras el gobierno ecuatoriano no tome una postura, quiera desconocer la crisis, sencillamente los recursos no van a ingresar. Cecilia Venegas dice, ya no, por favor, más venezolanos no. ¿Te parece, dejando a un lado el corazón, que seguro que lo tienes enraizado con los que vuelven de Venezuela, que es una preocupación legítima de los ecuatorianos? Quiero decir, es un país que tiene sus propios problemas, sus propias crisis, que todavía tiene retos económicos que superar por el desmadre que nos dejó el gobierno de Rafael Correa. Cuando alguien dice, no podemos atender ni siquiera los problemas de los ecuatorianos, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de una crisis venezolana? ¿Qué piensas? Yo creo que hay parte de la decisión de un gobierno que tome medidas migratorias claras de cómo va a atender ello, porque la migración no la vamos a poder cerrar. Ecuador es un país de fronteras abiertas, además es un país de paso para cualquier ciudadano venezolano que quiera cruzar de Colombia hacia el sur de la región. ¿Qué es lo que debemos entonces evaluar? ¿Cuál va a ser la política para lograr inclusión en el ámbito laboral, inclusión en el ámbito de salud y educación, y que sencillamente sean parte de la sociedad? ¿Se puede hacer sin afectar a los ecuatorianos? Sí, se puede hacer sin afectar a los ecuatorianos. Yo creo que Colombia y lo que está haciendo ahorita Brasil son ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque van a contar con el apoyo internacional de Estados Unidos y Canadá en distintos temas para generar la inclusión sin afectar la economía directamente, sino más bien generando una economía mayor para que realmente se pueda trabajar en conjunto. Priscila Collaguazo, consciente de que el tema de hoy son las elecciones en Venezuela, pregúntele por favor cuál es su trabajo en la Asamblea del Ecuador y qué hace por el país. Bueno, en el caso de nosotros estamos dentro de la representación de los ecuatorianos para América Latina, el Caribe y África, así que venimos trabajando en distintos temas de reformas a la Ley de Movilidad Humana y a distintos temas que están trabajando dentro de lo que es el Viceministerio de Movilidad Humana y lo que es Relaciones Exteriores para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos en el exterior, sobre todo de aquellos que quieren hoy retornar al país. Hay un gran tema. Se habla mucho de que el ecuatoriano que quiere regresar venga al Ecuador, pero la realidad es que cuando llegamos acá, las leyes no nos permiten realmente tener posibilidades de emprender o de desarrollarnos. La diferencia entre un ecuatoriano y un extranjero en ámbitos, por ejemplo, de pedir un crédito es ninguna. Nosotros somos tratados de la misma manera. O sea, tú que eres ecuatoriano y has vuelto al Ecuador, no eres protegido como los ecuatorianos que viven aquí toda la vida, no, sino que eres tratado como un extranjero más. Sí, inclusive hay un mal entendimiento porque no se le explicó a la ciudadanía cómo iba a ser el tema de los migrantes retornados, y a mí me han dicho en algunas instituciones, no, pero es que usted no es ecuatoriano, usted es ecuatoriano retornado. Es decir, hay dos clases de ecuatorianos, el que vive en el país y el que regresa, pero al final somos los mismos, no puede existir dos tipos de ciudadanos. Entonces estamos trabajando para hacer reformas dentro de la Ley de Movilidad Humana para garantizar realmente que el ecuatoriano que venga tenga las posibilidades, porque lo peor que podría pasar es que se dé, por ejemplo, una crisis económica mundial y de la noche a la mañana, con que 100.000 ecuatorianos decidan regresar, el país no va a tener las puertas abiertas para ellos, no hay un plan real para ellos. Entonces hay que trabajar en función de eso y todo a partir de las decisiones que también tome Cancillería. Vamos a la crisis humanitaria dentro de Venezuela. Se lee mucho desde hace por lo menos 8 años, 2010, cuando se empieza a agravar el estado humanitario en Venezuela, y con mayor acento desde el 2016, cuando la crisis revienta a características infernales, diría yo. ¿Cómo es la vida de una persona en Venezuela? La vida normal, cotidiana. Okay. El general, el venezolano, hoy en día está comiendo de 3 veces que comía al día, está comiendo realmente 2 o inclusive en algunos casos 1 vez. Y esto no es un tema que se dice por política, se han hecho los estudios para entender qué está sucediendo. Más del 80% de la población ha perdido al menos 12 kilos en el último año, entonces estamos hablando de que hay un tema en el ámbito de alimentario que está afectando directamente. Esto está generando problemas, por ejemplo, en los niños, está generando temas de desnutrición, estamos generando temas de abandono en el ámbito escolar y hay un grave problema. Para que entiendan cómo es el tema en lo económico. Ganas $2.10 al mes, pero el valor de un huevo
de un huevo es aproximadamente casi 75 centavos. Entonces estamos hablando de que si una persona quiere mantener a su familia, no hay manera alguna de que pueda tener el salario para poder hacer ello. Entonces, si ya desde la familia se genera ese decaimiento de la sociedad en general, del ciudadano en general, comienzas a tener un conflicto en lo social. Porque además los distintos planes del gobierno que fueron implementando en el ámbito, por ejemplo, de alimentación, es que hablan de que en función de que el número de tu cédula, el último número, es el día que tú vas a recibir azúcar, por ejemplo. Pero hay un problema. Si nos dicen que solo hay un azúcar para ti y para mí, y cada uno tiene familia, al principio podremos compartir, pero a la siguiente semana yo querré tener ese azúcar, tú querrás tenerla. Entonces empieza a generar un conflicto en lo social, dejamos de preocuparnos del genérico, pasamos a ser más individualistas y sencillamente eso lleva a que la sociedad como sociedad se pierda, que haya un estado sobrepaternalista en función de ella. ¿Qué hay de los medicamentos, de las medicinas? Bueno, en el caso de las medicinas, y eso lo puedo hablar en la realidad, yo tengo por ejemplo un compañero que falleció porque le dio una infección respiratoria y no pudimos conseguir la amoxicilina y lamentablemente el fin de semana cuando le dio la infección respiratoria falleció. Amoxicilina, que es una pastilla que aquí se puede comprar de la manera más sencilla. Así que de ahí en adelante casos oncológicos de temas de cáncer, por ejemplo el tema de riñones, que es uno de los más preocupantes allá, no se pueden atender y por eso ha habido inclusive en los últimos meses un alto índice de suicidios de personas que padecen de enfermedades sobre todo complicadas de poder atender porque la persona termina llegando al punto, y eso está en las cartas que han publicado, lo que le han comentado a las familias, que son una carga. Pero imagínense lo que es llevar a un ciudadano a pensar que es una carga para su propia familia y prefiere matarse que tratar de sobrevivir. Así que eso nos habla un poco del tema de cómo están hoy las medicinas en el país. Madre mía. ¿Se puede considerar como un acto tangible del Grupo de Lima, que durante esta entrevista no fue visto como muy activo aparte de la retórica? Eso es un comentario mío. El hecho de que en este momento han acordado llamar a todos sus embajadores a consultas. ¿Ese es el tipo de acciones que esperas de la comunidad internacional? Yo creo que la comunidad internacional va a revisar y va a tomar las decisiones en conjunto, no es solo el Grupo de Lima. Detrás de esto también hay mucho apoyo de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Así que es muy probable que se empiecen a ver acciones no solo en el retiro de la representación diplomática en el país, sino de las sanciones que se empiecen a aplicar tanto al gobierno como a los funcionarios que están en los distintos países. Por ejemplo, hay una gran cantidad de funcionarios que fueron parte del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro, que hoy viven en España, viven en Italia, viven en Estados Unidos, hay algunos que viven aquí en el Ecuador y sencillamente lo que viven es de lo que le quitaron al pueblo venezolano. Así que los países reevaluarán cómo generarán las presiones y las acciones en función de esto. Pregunta Javier Ladino, según tú, la población hambrienta en Venezuela vota por Maduro. Esto es uno de los comentarios más recurrentes. Hay gente que no entiende cómo Maduro puede tener casi 6 millones de votos si tiene algún país muriéndose de hambre. ¿Cómo le explicas a la gente que haya gente que vote por Nicolás Maduro? La mejor manera de explicar es qué hicieron. Tú tienes tu cédula de identidad y generaron una cédula distinta que es el carnet de la patria. El carnet de la patria es la forma de tú decir yo estoy con el proceso. Es un proceso donde todos los funcionarios públicos fueron obligados en el país a que se genere. Allá hay más de 32 ministerios y de ahí pare de contar las instituciones que quedan hacia abajo. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, para este proceso electoral te dan incentivos. Si fuiste a votar, te dan un incentivo. Si participaste temprano, te dan un incentivo. Si fuiste de los primeros electores, vas a participar en los sorteos de vehículos, sorteos de casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hoy el venezolano ni siquiera va a votar con su cédula, va a votar con el carnet de la patria, que inclusive es algo fuera de la Constitución, porque el documento de identidad es tu cédula. ¿Qué es lo que hacen? Vas, votas y se creó los puntos rojos, que muchos podrán haber escuchado las denuncias de los puntos rojos. Los puntos rojos son espacios de escaneo donde el elector llegaba con su carnet de la patria, decía yo ya voté. Cuando tú votas en Venezuela, tú introduces el dedo meñique dentro de una tinta indeleble, así que era una forma de comprobar que participaste. Escaneaban tu carnet de la patria y como tu carnet de la patria está ubicada a las cuentas bancarias que tú tienes por ser funcionario público, inmediatamente se te hacían las transferencias de los beneficios económicos que recibas por ir a votar. En Venezuela el voto no es obligatorio, así que también hay un tema de presión social y de control social por parte del gobierno. Última pregunta de la audiencia, Núñez Raúl. Muchos de los venezolanos que hoy huyen de Venezuela dieron el voto por el socialismo. Mi pregunta es para ellos, ¿por qué no luchan por su país?
Yo creo que ahí es una forma muy difícil de realmente evaluar quién dio y quién no dio el apoyo al socialismo en su momento. Hoy en general el venezolano está saliendo por la situación y el tema de la lucha también parte por otro conflicto. Pensar distinto, salir a protestar, inclusive el no ir a participar, y es muy probable que muchos funcionarios públicos sean votados por no haber ido a participar en la farsa de ayer, sencillamente ya te habla de que hay una persecución del Estado hacia el ciudadano en general. Ese tema del gran hermano que lo vigila y lo controla todo en Venezuela es una realidad, así que eso es lo que lleva a que el ciudadano, por la situación, cuando tiene que pensar en su familia, en la comida, en mantenerla, sale. El que votó por ello, yo creo que es un proceso donde lamentablemente tendrá que reevaluar ahora cuál es el aporte que le va a hacer, no solo al país que está dejando, sino al país que está llegando. Gracias por estar aquí, Juan Fernando, qué gusto haber conversado contigo. Qué lástima que sea esta la situación de Venezuela, que es un país en el que compartimos tú y yo algunos sentimientos. Gracias a todos ustedes por mirar la entrevista, gracias sobre todo por compartirla. No se vayan, mi conclusión de esta mañana del Punto Final. Que los periodistas deberíamos ser neutrales en la información es uno de los comentarios que he leído repetidamente en la caja de comentarios. Pues sí, cada quien tendrá su criterio. Que los periodistas deberían ser imparciales, pues sí, así lo dice la doctrina. Lo que no dice ni la doctrina, ni el criterio, ni el sano juicio de un periodista es que debemos de ser cómplices. Los periodistas no podemos ser cómplices de un gobierno enquistado en el narcotráfico, de un gobierno que utiliza la democracia para instaurar una dictadura, de un gobierno que está matando de hambre a su pueblo a tal punto de expulsarlos contra su voluntad de un país que aman, de un gobierno que reprime con muerte y sangre las manifestaciones populares que piden el cambio, de un gobierno que desconoce los estándares democráticos de la comunidad internacional y se aísla cada vez más y de forma más profunda. No conozco a un ser humano que pueda ser cómplice y neutral con aquello. Yo no lo soy, nunca lo he sido, nunca lo seré. Creo que así como los periodistas no podemos ser neutrales con las situaciones que atentan contra los derechos humanos, ni podemos ser neutrales ante la corrupción, el abuso y el narcotráfico, los gobiernos tampoco deberían serlo. Así que, si te sientes representado por la postura del Ecuador, enhorabuena, pero si no, es momento de que le exijas al gobierno que está en este momento en el poder, el gobierno de Lenín Moreno, que se ponga a tono con el pensamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. Que es que yo nunca he conocido un ecuatoriano que esté contento por lo que está pasando en Venezuela. Yo nunca he conocido un ecuatoriano que crea, más allá de si Maduro es o no un buen presidente, que es un presidente legítimo. Yo nunca he conocido un ecuatoriano que entienda que los venezolanos salen de su país porque quieren y no porque son expulsados. Así que si los ecuatorianos no piensan así, es momento de que obliguen al gobierno del Ecuador a representarlos de la mejor forma. Tal vez comenzando por decirle a María Fernanda Espinosa que se vaya a buscar una escuela donde enseñar el socialismo del siglo XXI y deje a los expertos en relaciones exteriores trabajar en lo que deben. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Nos acompañará la asambleísta por Creo, Ana Galarza. El tema, juicio político a María Fernanda Espinosa. Es hora de que se vaya.